¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es jueves 10 de abril de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, así como de las noticias más destacadas de México y del mundo, junto a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La primera sala estableció que el derecho a reclamar alimentos no se pierde ni prescribe por el paso del tiempo. Disposición que faculta a la autoridad para suspender a un servidor público bajo proceso administrativo no viola el principio de seguridad jurídica. Las disposiciones que regulan el sistema de justicia laboral no obligan a las partes a resolver el conflicto en la etapa de conciliación. Es facultad del Consejo General del INE responder a la petición de imprimir boletas en braille para la elección judicial, determinó el Tribunal Electoral. La primera sala de la Corte estableció que la fijación de un plazo para reclamar el pago de alimentos es inconstitucional, ya que se trata de un derecho protegido que no se pierde por no solicitarse en un determinado plazo, pues se trata de una prestación que se mantiene en tanto que la persona necesite de ella para subsistir. La sala precisó que el derecho a reclamar alimentos después de la disolución de las relaciones familiares no se pierde ni se extingue por el simple transcurso del tiempo, ya que se trata de un derecho sustantivo irrenunciable en términos del artículo 321 del Código Civil de la capital del país. Este criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por una mujer que reclamó el pago de una pensión a su ex concubino con el que vivió 22 años. La demanda fue admitida, pero el Tribunal de Apelación revocó la admisión, pues la demanda se presentó después del plazo de un año establecido en el artículo 291 quintus de dicho Código Civil. La mujer reclamó vía amparo la inconstitucionalidad de dicho artículo, lo que fue negado por el Tribunal Colegiado, decisión que impugnó mediante revisión ante la Suprema Corte. La segunda sala estableció que el artículo 124, fracción primera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica al no prever un plazo de duración de la suspensión en el cargo del servidor público sujeto a una investigación de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Al establecer este criterio, la sala precisó que la abrogada ley en la materia otorga una facultad discrecional a la autoridad para suspender temporalmente al servidor público en caso de que estime necesario continuar con la investigación. La medida puede decretarse antes o después de que sea notificado al afectado y puede incluir tanto sus funciones como sus percepciones. La decisión tiene sustento constitucional, pues busca preservar el interés de la sociedad para garantizar un adecuado servicio público. Precisó que el hecho de que no establezca el plazo de la suspensión no lo hace inconstitucional, pues no implica que su duración pueda ser ilimitada, ya que puede mantenerse hasta que se dicte la resolución final en el procedimiento. La defensa especializada es fundamental para revertir situaciones de desventaja que enfrentan personas en situación de vulnerabilidad bajo proceso penal por su presunta responsabilidad en algún delito. Lo anterior lo manifestó la directora de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero, durante la presentación del libro Defensa Penal, Cuestiones Fundamentales, editado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, en donde destacó que en contextos de gobiernos populistas resulta incómodo hablar de debido proceso y legalidad. Es increíble que en este ya primer cuarto del siglo XXI hablar de debido proceso, de legalidad, de defensa, sea un tema incómodo para gobiernos populistas de derecha y de izquierda. La verdad es que esa es la pertinencia de este libro. Se habla de derechos, se habla de debido proceso, se habla de garantías mínimas, se habla de obligaciones estatales y se habla de la relevancia, insisto, de la relevancia que tiene siempre, que no debemos perder de vista, la relevancia que tiene la labor de defensores y defensoras. La obra de utilidad para litigantes y defensores en materia penal analiza diversos instrumentos para una adecuada defensa penal,
entre ellos el Protocolo de Estambul, que establece las bases para detectar posibles casos de tortura, práctica que desafortunadamente persiste en el país. En el Instituto Federal, pues tenemos esta presencia en toda la República Mexicana con casi 900 personas defensoras a lo largo y ancho del territorio y que día a día nos dan cuenta de cómo la tortura persiste en las prácticas de labores de seguridad pública, ahora desempeñadas de manera importante por instituciones militarizadas. Y justamente un caso en donde no existió un debido proceso ni defensa adecuada fue el de Rita. Aquí se lo presentamos. El Instituto Federal de la Defensoría Pública tomó el caso de Rita Yadira Villalobos, mujer de 33 años, quien fue sentenciada en 2016 a 20 años de prisión por tentativa de homicidio de sus 4 hijos menores de edad. Durante el proceso, señaló, ocurrieron múltiples violaciones, como fueron acogerse a un procedimiento abreviado, sin que la acusada comprendiera totalmente sus implicaciones legales. No se le informó del derecho a recurrir la sentencia y no se le juzgó con perspectiva de género y enfoque interseccional. Este caso representó una violación a su derecho humano de defensa adecuada y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues además no se contemplaron sus condiciones de vida, tales como escasos recursos económicos, baja instrucción escolar y el contexto de violencia por parte de su expareja. Así, la Defensoría Pública tomó la representación de forma extraordinaria y presentó un amparo directo que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está en espera de resolución. Asimismo, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un amicus curiae ante el máximo tribunal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito estableció que resulta improcedente imponer la multa prevista en el artículo 48, párrafo quinto de la Ley Federal del Trabajo por no haber logrado la solución del conflicto en la etapa de conciliación prejudicial. El tribunal explicó que la multa prevista en dicho artículo, que va de 100 a 1000 veces el salario mínimo vigente, tiene el propósito de inhibir la presentación de excepciones notoriamente improcedentes que tengan como fin prolongar la solución del juicio. Pero en caso de que no existan pruebas en autos que evidencien esta conducta, no se justifica la imposición de la sanción, pues no debe coartarse el derecho de defensa de la demandada por conducto de su representante legal, a quien no se le puede obligar a llegar a un acuerdo conciliatorio para no llegar a juicio, bajo el argumento de que debe privilegiarse una justicia pronta y expedita y que no debe generarse una carga de trabajo innecesaria a los tribunales. Precisó que si bien es cierto que en el nuevo sistema es necesario agotar la conciliación antes de acudir a juicio, también lo es que la solución del conflicto en esa vía es un derecho optativo de las partes, pues obligar a la solución de conflictos en la conciliación implicaría suprimir la etapa jurisdiccional, lo que no fue la intención del legislador. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición la obra El acceso a la justicia en América Latina, una aproximación multidimensional que retoma diferentes ponencias y textos de especialistas para reflexionar sobre los alcances del acceso a la justicia en la región. Entre otros temas, examina los obstáculos que enfrentan distintos grupos sociales, especialmente los más vulnerables, para acceder a una representación legal adecuada, las barreras estructurales que dificultan el acceso a la justicia, la falta de información, los altos costos, la burocracia excesiva y los desafíos que plantea la brecha digital. Además, explora los esfuerzos e iniciativas a nivel nacional y regional que buscan promover y mejorar el acceso a la justicia para todas las personas con una perspectiva de derechos humanos. Puede consultarlo de manera gratuita en el sistema bibliotecario de la Suprema Corte en línea o bien en la red de bibliotecas. 3 de la tarde con 8 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más. No se vayan. Al regresar, en 2024 las agresiones contra medios y periodistas aumentaron en 14%.
Ya estamos de regreso con información electoral. La Sala Superior revocó el oficio de las comisiones de organización electoral y educación cívica del INE, con el que dieron respuesta a la consulta planteada por organizaciones civiles en torno a la impresión de boletas braille para la elección judicial de junio próximo, misma en la que expusieron las acciones que ha emprendido el INE para la inclusión de personas con discapacidad y las razones que impiden producir boletas en braille por razones de costo y tiempo. La sala determinó que, de acuerdo con la normatividad, corresponde al Consejo General del INE dar respuestas sobre las medidas de accesibilidad implementadas, incluyendo la posibilidad de imprimir boletas en braille, ya que es la máxima autoridad para determinar las acciones relativas a la organización de la elección judicial. Al tratarse de un asunto en el que se busca hacer accesibles los derechos de las personas con discapacidad, la magistrada Yanino Talora Lamanasis solicitó que de esta sentencia se expidiera una copia en formato de lectura fácil. Solo quisiera pedirle al magistrado ponente si aceptaría, y si en caso de él aceptar, si aceptaría el Pleno, un ajuste, ya que viene aquí implícito un tema de una traducción en braille. Y tomando en consideración de que esta sala superior tiene recursos para imprimir sus sentencias en braille, ya que existe la herramienta necesaria, se aceptaría ordenar que se realice una síntesis de esta sentencia en lenguaje ciudadano, justamente en lenguaje braille, como ya lo ordenamos al resolver un juicio de la ciudadanía en 2023. Que ya lo hemos hecho sí. E incluso creo que el tribunal cuenta con la máquina correspondiente. Así es. Con gusto agregaríamos eso. El INE publicó el acuerdo con la lista de las y los 95 candidatos que participarán en la elección judicial para ocupar una de las 15 magistraturas en disputa de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Listado que se publicó una vez que se eliminó a las personas que declinaron a continuar en dicho proceso y que se ajustaron los datos de las personas que continúan en la contienda. Cabe destacar que cada una de las 5 salas regionales está integrada por 3 magistraturas y, de acuerdo a la reforma, su nueva composición a partir del próximo 1 de septiembre, en todos los casos será de 2 mujeres y 1 hombre. Del total de personas candidatas, 53 son mujeres, lo que equivale al 55.79% de las personas aspirantes, y 42 son hombres, equivalente al 44.21%. Una vez que se estableció el listado definitivo de candidaturas, se ordenó la impresión de boletas para la elección de magistraturas de las salas regionales. De acuerdo con el listado definitivo para la Sala Regional Guadalajara, correspondiente a la primera circunscripción, se registraron 17 candidaturas. En la segunda circunscripción, con residencia en Monterrey, 19. En la tercera circunscripción, con residencia en Jalapa, 19. En la cuarta, con residencia en la Ciudad de México, 20. Y en la quinta, con residencia en Toluca, también 20. El INE también informó que contará con la participación de visitantes extranjeros durante el desarrollo de la elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Su labor será observar el proceso para aportar una visión imparcial y profesional con el objetivo de garantizar la transparencia y fortalecer el proceso electoral. Desde el pasado 6 de abril y hasta el día de hoy, formaron misiones de acompañamiento con visitas en distintas partes del país. También estarán presentes durante la jornada electoral y la etapa de cómputo. Hemos sostenido reuniones con diferentes consejerías, direcciones, unidades, el personal técnico, con el objetivo de hacer el seguimiento, pero también poder conocer de la voz directa de quienes están a cargo el proceso en cada una de las competencias que ha sido asignada al INE. O sea que yo creo que el interés ciudadano está claro. Entre más información se le pueda dar al ciudadano, mucho mejor. Y como dije en un principio, todo proceso nuevo genera esa inquietud, pero yo creo que aún hay tiempo para esa motivación ciudadana.
Y en más de la elección judicial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, hizo un llamado a sus 71 centros empresariales en todo el país y a la ciudadanía a sumarse a la observación de la elección del Poder Judicial de junio próximo. Señaló que aunque no ha respaldado este ejercicio democrático desde el principio, ha tomado la decisión de no ser un espectador pasivo, sino actuar como observador ciudadano para documentar, alertar y contribuir a mejorar el proceso, pues ello es una manera de defender la autonomía del Poder Judicial. La labor consistirá en vigilar aspectos clave como la trayectoria de las y los aspirantes, la imparcialidad del proceso, la transparencia en el desarrollo de las campañas, el cumplimiento de la ley electoral, la integridad de la jornada electoral y la no intervención de los partidos políticos. La Sala Regional Guadalajara confirmó la determinación del Tribunal Electoral de Nayarit, que definió el acuerdo por el que se aprobó el listado de las personas mejor evaluadas para las candidaturas a la elección extraordinaria del Poder Judicial. Lo anterior, al considerar que los procesos de entrevistas y postulación que realizaron los comités de evaluación, los cuales fueron impugnados por una persona aspirante que no fue seleccionada, sí estuvieron apegados a los lineamientos aprobados. En cuanto a la controversia sobre la facultad discrecional desplegada por el comité, sus agravios resultaron insuficientes para revocar, ya que dejó de atacar el argumento relativo a que la parte actora no controvirtió oportunamente esta facultad, de ahí que esta razón sigue rigiendo en su perjuicio. El Poder Judicial de Veracruz ha atendido a 238 mujeres para recibir asesoría y representación jurídica gratuita con el programa Amiga Yo Te Ayudo. Además, ha emitido 67 órdenes de protección en tiempo real a través de la plataforma Veracruzana Protegida sin necesidad de denuncia previa. El Poder Judicial de Baja California Sur inició el envío y recepción de exhortos electrónicos en materia laboral entre los tribunales en la materia de toda la República para optimizar los procedimientos judiciales y mejorar la comunicación entre los órganos jurisdiccionales. En cada sección electoral de Colima se instalarán entre 8 y 15 mamparas para agilizar la votación en la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Debido a la disminución en el número de casillas que habrá, informó el Instituto Electoral del Estado. El Instituto Electoral de Sonora aprobó las candidaturas para la elección extraordinaria del Poder Judicial. Serán 8 para el Supremo Tribunal de Justicia, 16 para el Tribunal de Disciplina Judicial y 9 para los tribunales colegiados de circuito, con lo que inicia la impresión de las boletas electorales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, cerca de 2 agresiones diarias contra la prensa en México se registraron durante 2024 y la cifra va en aumento, señaló la organización Artículo 19. En México la democracia se tambalea cuando la verdad es una moneda de cambio en el juego de poder. Y estamos enfrentando una de las etapas más retadoras en materia de transparencia, acceso a la información, libertad de expresión y derechos humanos. Esta fue la afirmación del director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, durante la presentación del informe anual 2024, Desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información. Por ello, los datos, las voces e incluso los silencios contenidos en este informe hablan no solo de un retroceso institucional, sino de una embestida contra la libertad de expresión y el derecho a saber. Al hablar de barreras informativas como obstáculos que enfrenta la sociedad para ejercer su derecho a estar informado, sumó a esta realidad el tema de la violencia que se padece en el país. Informó que el año pasado se registraron 639 agresiones contra la prensa, un incremento del 14% respecto a 2023. La prensa sigue enfrentando su propio campo de batalla. Un país en el que se censura, persigue y mata a sus periodistas no puede llamarse democrático. Leopoldo Maldonado señaló que con 124,000 desaparecidos,
México debería de cooperar con el Comité para la Desaparición Forzada de la ONU en lugar de ocultar una dolorosa realidad. Al final, indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum aún tiene tiempo de corregir el rumbo, de no repetir errores de administraciones anteriores, de gobernar con la verdad y de construir instituciones que protejan a la población mexicana. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. 3 de la tarde con 20 minutos, momento de hacer otra pausa, pero regresamos con más a Corte Informativo. Más adelante, Yucatán se convirtió en la entidad número 23 que permite la interrupción legal de un embarazo. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Con modificaciones de última hora, el Congreso de Yucatán aprobó por mayoría de 22 votos a favor y 13 en contra la reforma al artículo 390 del Código Penal de Yucatán, que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Lo anterior, en acatamiento a lo establecido en la resolución de la primera sala de la Corte de agosto de 2024, que ordenó derogar las disposiciones del Código Penal que criminalizaban la interrupción de un embarazo. Ello con el fin de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes en condiciones seguras y óptimas. Hoy se somete a votación un dictamen que actualiza el marco legal conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que penalizar el aborto voluntario es inconstitucional. Este cambio a la ley no obliga a abortar y no puede ni debe imponer decisiones. El objetivo es dejar de considerar criminal a quien decide interrumpir su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La iniciativa que hoy discutimos propone eliminar de nuestra Constitución el principio que dice que la vida debe de protegerse desde el primer segundo. El PAN votará en contra de esta propuesta porque creemos, y lo creemos con mucha firmeza, que la vida vale, que la vida debe protegerse desde sus inicios y que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar a las mujeres que deciden ser madres y no dejarlas solas. La aprobación de la iniciativa se dio en medio de manifestaciones de organizaciones y colectivos en pro y en contra de la iniciativa. Con ello suman ya 23 entidades en el país que garantizan este derecho. El formato y el lenguaje que se utiliza en la mayoría de las sentencias, lejos de lograr una justicia más accesible y comprensible, representa una barrera que ha dejado de lado a la mayor parte de la población, consideró el jurista Diego Armando Guerrero García en el blog Axis del Tribunal Electoral. Señaló que si bien ya existen sentencias en formato accesible dirigidas a sectores de atención prioritaria como personas con discapacidad, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, nuestro sistema de justicia aún no está al alcance de toda la sociedad. Por ello indicó, además de diseñar nuevos modelos para la redacción de sentencias, es necesario tener personas juzgadoras con sensibilidad y compromiso social para que sus resoluciones lleguen a todos los sectores. La generación excesiva de residuos es uno de los retos que atender en la economía circular, señalaron especialistas en la UNAM. El modelo de economía circular requiere de legislaciones urgentes para poder aportar sus beneficios a la sostenibilidad. Sin embargo, como una propuesta novedosa, se enfrenta a grandes desafíos, coincidieron especialistas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La economía circular se presenta como un modelo económico alternativo a los métodos clásicos de economía lineal, que eran también conocidos como de la cuna a la tumba, pues estaban pensando en una extracción de materias primas, industrialización, comercialización, consumo y disposición final. Durante el primer Congreso Internacional de Derecho Económico Circular, se afirmó que este paradigma contempla el estudio del modelo de producción y sus objetivos, desde tres grandes vertientes: lo económico, social y ambiental. ¿Para qué se produce? ¿Cómo se produce?
para quién se produce y a dónde va a parar lo que se produce son sus líneas de investigación. La responsabilidad de los productores y, a la par, la responsabilidad de los consumidores. Uno de los problemas centrales del nuevo modelo económico llamado economía circular, que se está aplicando en distintos grados, en distintos sectores, etcétera, es qué hacer con tanto residuo. El gran problema es el residuo. Tenemos que ir creando conciencia en los estudiantes particularmente, en ir rechazando gradualmente la llamada obsolescencia programada, en el sentido de que los productos tienen que tener larga vida, se han hecho para larga vida, pero sucede que la mercadotecnia ha incidido en que el producto no dura más de un año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. En información internacional, en respuesta a la pausa de 90 días que estableció el presidente Trump para la entrada en vigor de sus nuevos aranceles generalizados, la Unión Europea también pausó las medidas de represalia que había anunciado en contra de los Estados Unidos, con el fin de encontrar una salida negociada a la guerra comercial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el organismo que maneja el comercio de los 27 países miembros también pausará los aranceles impuestos a productos procedentes de Estados Unidos, cuyo valor asciende a 20.900 millones de euros. Pero adelantó que si las negociaciones no resultan satisfactorias, las contramedidas entrarán en vigor. Los aranceles del 25% aprobados por la Unión Europea estaban previstos por fases, la primera de ellas a partir del 15 de abril, algunas más a partir del 15 de mayo y el resto hasta el próximo 1 de diciembre. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Tenemos una cita en punto de las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute su tarde de jueves. Hasta pronto.